Como podrán ver, el tema se llama Acercados a Jesús. Porque simplemente cuando nosotros nos acercamos a Él, grandes cosas suceden, grandes cosas pasan. Porque simplemente cuando estamos cerca de Jesús, todo cambia en nuestro entorno. Cuando estamos cerca de Jesús, se trastorna el ambiente, se transforma. Porque no es cualquier cosa, no es cualquier suceso, no es cualquier instante, sino es la misma presencia de Jesús, de Dios, que está con nosotros. Y siempre es necesario entender cómo es que todo ha sucedido y cómo es que todo sucederá. Y es que muchas cosas suceden de una forma física, de una forma mediante el trabajo, mediante el esfuerzo, mediante el sacrificio, y otra muy diferente es cuando sucede mediante la transformación que Jesús trae. Porque cuando Jesús está cerca, todo es distinto. Cuando Jesús está cerca, no necesita haber demasiado esfuerzo o sacrificio para que algo suceda. Y en la Biblia, si vamos a Mateo capítulo 8, vamos a entender cómo Jesús hace las cosas de una manera más sencilla de la que podemos imaginar nosotros carnalmente. Porque hay personas que dudan, hay personas que la duda se apodera de ellos y empezamos a decir: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que me va a sanar? ¿Será siquiera que me va a ayudar? ¿Será que si yo voy a Dios me va a recibir con los brazos abiertos? Y entonces la duda se empieza a apoderar de nosotros. Y dice en Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Pero aquí lo que podemos ver es cómo el leproso se acercó a Jesús. Cómo el leproso se acercó a él cuando los leprosos en aquel tiempo no podían acercarse a nadie. El que tenía lepra era como un pari, era un excluido social y tenía que estar lejos del pueblo, lejos de la multitud, lejos de la civilización, porque podía contagiar a los demás. Pero dice que cuando Jesús bajó del monte le seguían mucha gente, le seguían cientos de personas, miles, no sé, 10,000, 15,000, los que pudieran estar cerca, y entre tantos estaba un leproso que no debía estar ahí. Cuando él, prácticamente, si un leproso se acercaba a la ciudad para que no contagiara a los demás, los apedreaban y los mataban. Para un leproso tenía dos opciones: o morir en cautiverio, exiliado por la lepra o por el hambre, o morir apedreados entre el pueblo para que no contagiara a los demás. Estaba rechazado socialmente, médicamente desahuciado, y quién sabe su estado de ánimo, su alma, su físico, a qué punto a qué punto estaba, a tal grado de desánimo, de depresión, de ansiedad, de sufrimiento. Y muchas veces caemos tan bajo, porque si bien es cierto que tenemos a Jesús y que Él está con nosotros, cuando alguno de nosotros está enfermo, nuestros hijos, padres, hermanos, familiares, el desánimo trata de acabarnos, de rodearnos, de encerrarnos, de enjaularnos y decir: bueno, si yo le pido tanto a Dios, si yo predico de su poder, si yo sigo sus mandamientos, si yo le busco, si yo le ayuno, ¿cómo es posible que yo
situación? ¿Cómo es posible que yo me encuentre encerrado en un mundo de deudas, en un mundo de enfermedad, en un mundo de discordia, en un mundo de dificultades, de problemas, y la ansiedad empieza a apoderarse de nosotros? La enfermedad, la duda, la depresión acecha, porque el enemigo es lo que siempre busca: apartarnos de Dios, separarnos de Dios. Los vicios aparentemente consienten al hombre y lo único que hacen es separarle de su familia, separarle de su trabajo, de su hogar, separarle de Dios. Y Jesús, al contrario, lo que quiere es que nos acerquemos a Él, porque el leproso estaba desahuciado y sentenciado a morir. No tenía salida alguna, no tenía nada más que hacer, y la única opción que tuvo fue acercarse a Jesús. Y la única opción que tienes tú y que tengo yo, a pesar del momento complicado que vivamos, es siempre acercarnos a Jesús. Porque si nos acercamos a Jesús, Él tiene el suficiente poder para hacer conforme a su multiforma, multigracia, multipoder de hacer las cosas. Jesús en un momento dice: tú eres sano, y eres sano, eres salvo, y eres salvo, porque Él tiene el poder para salvar. Nadie más puede justificar al hombre, nadie más puede ayudarte más que Jesús, porque Él es nuestro abogado con el Padre. Y tú y yo necesitamos de Él. Y si tú te acercas y le dices: Señor, solamente tengo tu gracia, tu amor y te necesito, Él lo hará. Jesús siempre está dispuesto a decirte: quiero ayudarte, quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero librarte, quiero darte lo que el saltón y el revoltón te quitó. Pero muchas veces el orgullo, muchas veces la vanagloria, muchas veces la vanidad nos obligan a decir: yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces lo hemos dicho o no hemos escuchado? ¿Y ahora cómo voy a resolver esto? Ahora tengo que ver cómo salir de este problema. Ahora tengo que ver qué solución le voy a dar. Ahora tengo que ver de qué forma voy a resolver este desastre. Cuando nuestra solución está en Jesús, cuando nuestra solución está en decirle: Señor, necesito tu ayuda, porque si tú quieres puedes sacarme de esta deuda. Porque si tú quieres, puedes sanarme. Porque si tú quieres, puedes levantarme. Y Jesús siempre estará dispuesto a decirte: sí quiero. Pero necesitamos rendirnos a Jesús. Y eso no es algo sencillo. Porque si nosotros vamos a Él, pero no estamos rendidos ante Él, nada sucede. El primer paso para que Él pueda hacer maravillas es que todos se rindan a sus pies. Cuando nosotros le dejamos el control, cuando nosotros nos dejamos llevar por Jesús, grandes bendiciones vienen a nuestras vidas. Cuando Él se subió a la barca de Pedro la primera vez y le dijo: hey, boga mar adentro, y ellos lo hicieron, grande pesca milagrosa hubo. Cuando Jesús les dijo: tiren las redes, y ellos lo hicieron, grandes cosas acontecieron. Cuando Jesús estuvo en la cruz, fue sepultado y luego resucitó, se les presentó en el mar a los discípulos cuando pescaban, y dice la Biblia que llevaban toda la noche y otra vez no habían hecho nada. Dice una canción que por más que dé 1000 vueltas la vida siempre vuelve a empezar. Y ellos, antes de conocer a Jesús, estaban en el mar y no habían pescado nada. Y cuando Jesús se fue, volvieron a regresar al mismo punto de encontrarse en el agua y en el mar, y estar toda la noche pescando y no haber encontrado nada. Porque la vida es así. Siempre habrá momentos cuesta arriba y momentos cuesta abajo. Siempre habrá momentos donde todo irá bien y otros momentos donde parecerá que la vida quiere golpearnos o que lo que hemos hecho de nada ha servido. Pero tenemos que tener la fe y la confianza que una vez que Jesús llega a nuestra
nuestras vidas, siempre vuelve a estar ahí. Cuando Jesús te dice, ponga mar adentro y tú lo haces, aunque lo cuelguen de la cruz, vencerá la muerte, resucitará. Y aun cuando todo el mundo piense que la situación se acaba, cuando todo el mundo piense que Jesús ha muerto, se te presentará en el lago de la frustración, de la desesperación, y te dirá, tiren las redes, y grande pesca habrá, porque Jesús venció a la muerte, Jesús venció a la enfermedad, venció a la tribulación, venció a la condenación para que tú y yo tengamos vida eterna. Y cuando Jesús está con nosotros y nos rendimos a Él y escuchamos su voz, Él nos dará grandes bendiciones aún en los momentos más difíciles y más complicados, porque Él se va a manifestar. Dice en el versículo 5 que cuando Jesús vino a Capernaum, vino a Él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y digo a los que vendrán, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y tu criado fue sano en aquella misma hora. Como podemos ver, el centurión vino rendido a Jesús, vino con fe y con la expectativa de lo que Jesús podía hacer. Fue creyendo que Jesús tenía suficiente poder y autoridad para hacer las cosas aún sin ir, aún estando a kilómetros de distancia. Jesús solamente tenía que decir, sé sano. Y es lo que necesitamos creer y entender, porque Jesús está en todos lados. En algún lugar escuché, dice, nunca estás solo cuando estás con Cristo. Porque cuando uno tiene a Jesús, sea que esté a tu lado o que tú sientas que no está cerca, Él siempre hará maravillas, siempre hará bondades. Y lo que podemos ver y entender en esta hora es cómo Jesús puede tocar un corazón. Porque los centuriones romanos no estaban acostumbrados a creer en Jesús. Ellos tenían sus deidades, tenían sus divinidades. Y Jesús era solo un tipo que había nacido en un pesebre, había crecido, era el hijo de un carpintero, un muchacho que se había criado en su tierra, y que de momento fue bautizado bajo una paloma del cielo, y entonces empezó a hacer grandes maravillas. Jesús era tal cual como tú y como yo, una persona común, una persona entre tantas miles que habían en su población. La única diferencia es que Él era el Hijo de Dios, y tú y yo somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y Él dijo, y mayores cosas que estas harán, impongan sus manos sobre los enfermos y serán sanados, liberten a los cautivos, reprendan a los demonios, digan a los muertos que se levanten y se levantarán, porque la potestad nos fue dada, pero tenemos que acercarnos a Jesús. La mujer que tenía el flujo de sangre gastó todo lo que tenía, y la única forma de encontrar alivio y redención fue cuando se acercó a Jesús. Porque cuando tenemos a Jesús, Él es nuestro amigo. Cuando tenemos a Jesús, tenemos en nuestras manos el universo. Y Jesús se maravilla cuando ve la fe. Jesús se maravilla cuando ve que tú haces las cosas creyendo.
sorprende y dice: mira, mi hijo, empezó a creer. Al fin está entendiendo lo que le dije. Al fin lo está llevando a cabo, lo ha comprendido. Porque si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza, grandes cosas suceden. Esta mañana será un tiempo breve y yo te podría contar en los últimos meses cuántas veces le he pedido a Dios cosas y cuántas veces las ha hecho, porque siempre está con nosotros. Aún en los tiempos difíciles y complicados es cuando más podemos ver su mano obrar, porque Él es nuestro amigo. Jesús es nuestro Rey soberano. Porque sabes, yo puedo imaginarme al leproso después de que Jesús le sanó. Yo puedo imaginarme al centurión maravillado cuando llegó a su casa, cuando viajó quizás un día, unas horas, unas semanas, y cuando llegó y se encontró que su siervo se había levantado. Y cuando llegó y él dijo: ¿cómo está? ¿A dónde está? ¿Cómo sigue? Y le dijeron: acá está, y está saltando y brincando, porque de un momento a otro algo sucedió y se paró de esa cama. Cuando el leproso que estaba condenado a morir llegó con el sacerdote y dijo: míreme, mire cómo estoy, la lepra se ha ido, ahora puedo moverme sin dolor, puedo saltar, puedo brincar, puedo andar entre todos mis amigos. Y cuando el sacerdote le preguntó: ¿y cómo ha sucedido esto?, estoy seguro que él brincaba de alegría y decía: Jesús me tocó, Jesús me sanó, Jesús me transformó. Simplemente le dije: Señor, puedes hacerlo. Y él tocó mi mano, tocó mi vida y me dijo: si quiero, y míreme, míreme cómo estoy transformado. Yo pensé que me iba a morir, pero me encontré a Jesús en la montaña. Jesús venía bajando del monte y me tocó. Estoy sano. Y desde entonces empezó a decir: Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y consuelo me dan. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Por eso vamos a cantarlo esta mañana. Imagínate la alegría que tenía ese leproso. Y esa misma alegría puedes tener tú si le crees a Jesús todo lo que Él puede hacer en tu vida. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su gloria.
Y Jesús fue haciendo bondades. Y esta mañana quiere hacerlas contigo. Porque Él quiere que a donde quiera que tú vayas, diga: Jesús es mi amigo anhelado. Jesús me tocó. Y Jesús esta mañana quiere tocarte. Quiere sanar tu enfermedad. Quiere curar tus heridas. Quiere rescatar tu alma cuando estaba perdida. Cuando el centurión llegó a su hogar y veía a sus siervos saltando de alegría, estoy seguro que lo primero que dijo es: ¿qué haría yo si no hubiera sido por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por Jesús? ¿Qué haría yo si no fuera por el Maestro? Y probablemente, no sé si en ese momento o en otro, nació esta canción que como me encanta y llena mi alma. Y yo creo que es precisa para momentos cuando Jesús hace maravillas y dice: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y cuando estaba en la fiesta y el siervo del centurión saltaba y gritaba y decían: Jesús lo hizo, cantaban: mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Y cuando Dios haga sus milagros contigo, sus maravillas, sus bondades, tú también puedes cantar y decir: mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y entonces, cuando Jesús nos rescata, se enciende un fuego en nuestras vidas, porque nunca más volvemos a ser iguales. Nunca más se apaga esa llama que Jesús enciende. Cuando el leproso es sanado, su vida es transformada para siempre y no vuelve a ser igual. No vuelve a lo mismo después de que Jesús te da una segunda oportunidad y transforma tu vida. Cuando el siervo del centurión estaba en esa cama, lo menos que pensaba es que de un momento a otro se iba a levantar. Y cuando Jesús dijo: has sido sanado, se levantó. Y entonces se enciende el fuego en el corazón. Y es lo que yo le pido a Dios en esta mañana: que el fuego en tu vida se encienda para que nunca más seas igual, para que nunca más vuelvas a quedar en el mismo lugar donde estabas al inicio. Y esta canción dice: en el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios. Pero la parte que más me encanta es que una vez que Jesús hace el milagro, dice: y nadie lo podrá pagar. Y nadie lo podrá pagar porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y en esta mañana vamos a cantarlo porque Jesús ha hecho grandes cosas con nosotros y grandes cosas hará. Te pido, Señor, en esta mañana que tú te manifiestes en este lugar, que tú te manifiestes como lo hiciste tantas veces en la historia, como tantas veces lo has hecho, Señor. Y te pido en esta mañana que todo yugo, que toda cadena, que todo lazo del enemigo y del mal que quiera aprisionarnos, que quiera mantenernos enfermos, que quiera mantenernos encadenados a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza, a la tribulación, sea rota en el nombre de Jesús. Porque tú dijiste que lo que se pida darás,
Y confiamos, Señor, en esta mañana que la sanidad viene a los cuerpos, a las vidas, a las almas. Porque confiamos que cuando tú te mueves, cosas grandes suceden. Cuando tocas al leproso, su piel es sanada y su vida es cambiada. Cuando tú dices sanará, el caído se levanta. Y en esta mañana declaramos que toda herida se cierra y cicatriza. Que toda glucosa es quitada, toda hipertensión, todo colesterol, toda hernia, toda enfermedad que se mueve en la piel, toda tristeza, toda ansiedad, toda depresión, declaramos en el nombre de Jesús que es sanado, porque hay poder en Jesús, porque en Cristo se venció a la muerte, se vencieron al pecado, se venció a la tentación, a la iniquidad, y confiamos en que en esta hora algo grande sucede, que tu poder se mueve y se manifiesta, que tu gracia se hace presente entre nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestras iniquidades, nos rendimos a ti, nos acercamos a ti y te pedimos que hagas cosas grandes y maravillosas en los que estamos aquí, en los que no vinieron y aún en los que están en sus hogares, Señor, que necesitan de ti. Declaramos que ahí tu presencia llega y les toca con poder, les toca con autoridad, con gracia, con misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá parar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Yo soy feliz, Cristo me salvó. Yo soy feliz, Cristo me salvó. Yo soy feliz, Cristo me salvó. Canto aleluya, Cristo me salvó. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y ya para finalizar, imagino que el último canto que cantó el leproso y que cantó el siervo del centurión y multitud de personas más,
en un día de avivamiento como en el cual estamos hoy, como estas reuniones de avivamiento así se formaban en el tiempo de Jesús. Y entonces después de que sanaron y de que celebraban y saltaban con alegría de que el Maestro los había tocado y que había hecho algo grande en sus vidas, estoy seguro que el canto que entonaron fue el siguiente, que tú también tienes que entonarlo conmigo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Porque tienes gozo, porque Jesús me sanó. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana, porque siempre ha tocado. Grandes cosas suceden. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Te doy gracias porque tú nos permites escuchar lo que tienes para nosotros, porque tú nos refrescas cada día la memoria y porque nuestra copa está rebosando, porque cada mañana en ti sabemos que cosas nuevas suceden, que cada día trae misericordias nuevas y que nuestra copa mientras esté en ti seguirá rebosando, porque sabemos que hoy tú harás grandes maravillas, que el día de hoy, Señor, tú restaurarás corazones, tú levantarás al cautivo, tú sanarás al enfermo, y que aquel que estaba paralítico podrá caminar, saltar, brincar y dirá: Jesús me ha salvado. Que aquellas personas que están ciegas, Señor, que están perdiendo la vista, Padre, que tú les devuelves la visión, Señor. Que aquellas personas que sus riñones están fallando, Padre, y sus piernas se hinchan, tú los restauras y restableces, Señor. Que aquellas personas que tienen males crónicos, que tienen males, Señor, en su cuerpo, en su físico, tú los restauras, tú los restableces, tú los sanas, Señor. Que aquellos que tienen heridas en el alma, que tienen, Señor, síndromes de inferioridad, Padre, de debilidad, de decepción, de tristeza, declaramos que tú les levantas, que tú les restauras, que tú les rescatas, que tú les sanas. A quienes necesitan provisión, necesitan pagar deudas, comprar el sustento para su casa, a todas aquellas personas que necesitan de ti y que están, Señor, desesperadas por una respuesta, desesperadas, Señor, por saber qué hacer, por saber qué sucederá, por saber qué le depara el mañana. Declaramos que del cielo desciende, Señor, la respuesta, que del cielo desciende bendición, Padre, que tú levantas al caído, rescatas y libertas al cautivo, que tú sanas al enfermo, que tú le das ánimo al necesitado, Señor. Declaramos que todo espíritu del mal que se mueva en nuestras vidas o en este mismo lugar es echado fuera, Señor, porque en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay sanidad, hay milagros, hay maravillas, en el nombre de Jesús cosas grandes suceden, porque eres nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, porque venimos a ti con fe, venimos a ti creyendo que tú lo harás hoy, que lo harás mañana y que lo harás cada día de nuestras vidas, Señor, porque tú eres quien nos provee, quien nos liberta, quien nos rescata, quien nos perdona, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana, porque es Él quien te ha sanado, quien te ha libertado y quien te ha rescatado. Dios los bendiga.